Muchas bendiciones, queridos compañeritos, de parte de la Iglesia Unción de Guerra. Ana Ramírez les saluda hoy con una nueva cápsula. Hoy vamos a hablar sobre la oración que mueve montañas. En Marcos capítulo 11, 22, 24 dice, Jesús literalmente dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, y hoy vamos a orar con esta cita bíblica, pidiéndole al Padre Eterno que nos dé a nosotros esa fe tan grande que podamos mover montañas, que podamos hacer milagros, señales y maravillas en su nombre, porque escrito está que en su nombre mayores cosas nosotros haremos, pero ocupamos de esa oración fuerte, de esa oración madura, de esa fe, madura, que tenemos que tener todos sus hijos para poder hacer todo esto que Jesús dijo, pero tenemos que actuar como Él actuaba aquí en la tierra. Él nos dio el camino que hemos de seguir si queremos vivir en este poder. Dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vea qué oración y qué palabra más fuerte esta, porque aquí está diciendo que no hay nada imposible para Dios. Basta con que usted crea cuando ora y todo Dios lo hará, porque nada es imposible para Él. Pero nos falta ese condimento, nos falta la fe, nos falta ese condimento para poder hacer que nosotros obtengamos respuestas prontas, rápidas y efectivas a nuestros clamores. ¿Por qué? Por nuestra poca fe. El día anterior de Jesús hablar estas palabras, él había hecho el viaje de Betania y al ver una higuera a la distancia se detuvo a buscar fruto en ella. Encontró que solo tenía hojas. Entonces él lanzó aquella terrible sentencia diciendo, que ya jamás nadie coma fruto de ti. Qué fuerte, porque nosotros, al parecer nosotros tenemos como fuerza para la maldad, pero no para la bondad, porque cuántas veces con nuestra boca maldecimos a los enemigos, maldecimos incluso a nuestros propios hijos, a los parientes, aun cuando el Padre Eterno ha dicho que de una misma fuente no salga agua dulce y agua salada, porque nosotros maldecimos con nuestros dichos y sin embargo no tenemos cuidado del poder que hay en nuestras palabras. Pero cuando se trata de creer, cuando se trata de una oración con fe, somos débiles muchas veces y no hacemos lo que el Padre Eterno nos dice. Y dice que los discípulos escucharon lo que él dijo, miraron el árbol, pero no había evidencia de que hubiese pasado algo. El follaje estaba aún tan verde como antes, pero al pasar al otro día por el lugar miraron y se quedaron asombrados al ver que las hojas se habían secado. Pedro dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11:2. Ahí fue que el maestro hizo la solemne declaración que con fe en Dios se movían las montañas. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a la higuera? En el preciso momento en que Jesús habló la palabra, la higuera se secó, pero fue al mismo instante. Solo requería un tiempo para que los resultados se manifestaran. Aquí tenemos otro secreto vital en la oración, el creer. Tenía que venir antes de recibir en la oración. Jesús dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está dando las respuestas a muchas preguntas nuestras. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando nosotros oramos, tenemos que creer primero.
Creamos primero para que venga la respuesta. No es creer que lo que recibiremos no es creer que lo recibiremos en el futuro. Esto es muy importante porque nosotros muchas veces oramos para el futuro porque no tenemos fe de que eso se ha hecho hoy mismo. Porque eso sería negar que ya Dios ha contestado la oración y que Él ha cumplido su palabra. Tenemos que creer que ya lo tenemos, aunque en ese momento no haya ni la más mínima evidencia de un cambio. Hay que creer que la contestación viene en el momento en que hacemos la oración de fe, aunque aún sea invisible al ojo natural. Qué lindo que nosotros pudiéramos recibir esto y que pudiéramos ponerlo por obra. Qué lindo sería orar de este modo. Se acabaría mucho llanto, mucho lloro, mucho lamento. Se acabarían muchas dolencias del alma. Si nosotros al pedir con fe, de una vez creemos que ya hecho es. Debemos alabar a Dios y darle gracias porque lo tenemos ya, aunque aún no lo veamos. Jesús alabó a Dios frente a la tumba de Lázaro, creyendo en su resurrección, cuando aún éste estaba en la tumba. Tenemos que creer que tenemos la contestación sencillamente porque la palabra de Dios dice que tenemos la contestación. Esta es la suprema revelación que Jesús nos dejó concerniente a la fe. Lo que vemos o sentimos con nuestros sentidos naturales no tiene que ver nada con el asunto. Si creemos, lo invisible se volverá visible y lo visible se volverá invisible. Los síntomas tienen que desaparecer, así como las hojas verdes de la higuera se secaron. Ese es el secreto de obtener lo que necesitamos de Dios. Lo recibimos no porque lo merezcamos, sino por la fe. La fe nunca mira a las condiciones. La fe nunca mira los síntomas, sino que está indiferente a ellos. Los rechaza, no los considera. La fe no depende de nada que los sentidos naturales puedan discernir. La fe fue la que creó al mundo de la nada. La fe es verdaderamente fe cuando no se ve nada. Cuando la contestación viene, ya no es fe, sino vista. Es el resultado de la fe. La fe solo demanda una cosa, que descansemos en la palabra de Dios. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué hermoso, ¿verdad? Poder tener esta madurez espiritual en la oración para poder recibir todas las cosas que nosotros queremos recibir de parte de Dios. Pero ¿por qué somos tan duros para creer? Imagínense que lo que Dios nos pide es una fe del grano de mostaza, o sea, es una fe mínima. Y Jesús nos da aquí la clave. Crean, crean las cosas que están pidiendo para que sobrevengan. Muchos creen que la fe para mover las montañas no se puede obtener. Sin embargo, esta fe no es algo fenomenal, sino más bien una fe persistente, una fe que se sostiene y que no se debilita bajo las pruebas. Es una fe que rechaza el testimonio de los sentidos naturales y mira a la palabra de Dios como la única evidencia suprema de que algo es verdad o no. Así es la fe sencilla del grano de mostaza que Cristo dijo que era suficiente para mover montañas. En Mateo 17:20, Jesús dijo, si tuvieres fe como grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza se siembra en la tierra
y si al otro día se seca, y si al otro día se sacara, encontramos que no ha habido cambio en él. Lo volvemos a observar una semana más tarde y notamos que a lo mejor no ha habido, no ha habido ningún cambio tampoco. Sin embargo, algo está sin duda alguna sucediendo que producirá el árbol de mostaza. El movimiento es microscópico, pero real. No lo vemos, pero está sucediendo de todas maneras. Pasan días y finalmente una plantita muy frágil se abre paso a través de la tierra. Más y más alta se va poniendo según pasa el tiempo. Este crecimiento no cesa hasta que la voluntad de Dios para la planta de mostaza se alcanza y las aves del cielo pueden anidar en sus ramas. No es una fe espectacular, pero es una fe inconmovible, una fe que no cede. Es la fe que Cristo dijo que movía las montañas. Algunas personas siembran su semilla de mostaza y entonces la sacan de nuevo para examinarla. Confunden la fe de la semilla de mostaza con fe instantánea. Después que han sembrado la semilla de lo que esperan, retoman en breve el examinarla. Al encontrar que los cambios no se han dado aún, entonces comienzan a dudar. Son no son los que esperan, creen que no ha sucedido nada y dicen, aún estoy enfermo, mis síntomas están aún ahí, no fui sanado. Al confesar el fracaso, ellos arrancan la semilla de su fe, aceptan la derrota cuando la victoria venía en camino. La semilla sin duda alguna comenzó a crecer, es cuando la sembramos, pero su fe les falló. Creyeron que la semilla se volvería un árbol de la noche a la mañana. Cuando esto no sucedió, se conformaron con la derrota. Qué triste, porque a quién no le ha pasado eso. Yo creo que nos ha pasado a todos, el derrotarnos antes de tiempo. Y muchas bendiciones para los que no son derrotados, porque tuvieron una fe persistente. Aunque fuera la fe del granito de mostaza, fueron persistentes en creer y recibieron al final el milagro que necesitaban, el milagro por el cual estaban orando. Pero bueno, que el Padre Eterno tenga misericordia de todos los que hemos arrancado la semilla antes de tiempo y no hemos obtenido el fruto. Así es que, Padre Eterno, en este día maravilloso quiero pedirte que nos ayudes a tener una fe madura. Ayúdanos a tener la fe del granito de mostaza para poder mover las montañas. Ayúdanos a poner primero el creer antes de la fe, porque sabemos que esto es lo que viene primero. Creer primero que ya lo recibimos y así vendrá. Y no importa lo que usted esté pidiendo, porque para Dios no hay nada imposible. Así es que hoy, con esta revelación del Padre Eterno con respecto a la fe y con respecto a lo que es pedir con fe, con respecto a lo que es mover las montañas, los dejo meditando. Y si su fe es una fe que todavía arranca la semilla antes de tiempo, yo le pido al Padre Eterno que usted, al igual que yo, tengamos la fe de un granito de mostaza, una fe que es persistente, una fe que va creciendo con el tiempo, una fe que está transformando, una fe que se está haciendo en el secreto lo que la palabra dice que hace. Así es que te doy gracias, Padre. Ayúdanos a poner más atención en la palabra, a ponerla por obra y a vivir por medio de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.